entre ustedes ya se pusieron de acuerdo en un grupo de WhatsApp y tal, se pasan el link y listo. Después, si hubiera algún otro problema con el campus entre hoy y mañana, porque nosotros, como ya les explicamos la vez pasada, subimos lo que viene para después de la clase de hoy, bueno, ya vemos cómo hacemos, buscamos otro medio, pero en principio nos mantenemos con el aula virtual. ¿El resto de los docentes, del equipo docente, quiere hacer un hola o se dan por saludados? Ahí va. ¿Qué tal? Yo ya hablé. Hola. Bueno, ahí hay otro aviso de Abril que no se pudo conectar. Bien, entonces yo voy a empezar a ver si logro mostrar lo que vamos a ir armando para hoy. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe, Sí. te veo. Perfecto. En realidad, algo también que quería comentar y preguntar es que como todo es nuevo para todos y todas, en el sentido de que si bien el equipo docente trabaja con un enfoque y una metodología que ya la tenemos afinada, como cada grupo es diferente, también vamos haciendo varias modificaciones. Y este año pensamos este modo de organizar el tiempo en donde la primera hora y media esté destinada a aclarar dudas, a hacer preguntas, lo que fuera de lo que ustedes entregaron. Eso es en la primera hora. También la profa Julia Juárez va a hacer algunos comentarios sobre la escritura. Y después viene un bloque de media hora donde vamos a hacer una actividad lúdico corporal pensante, la llamé yo, pero ese es un nombre que le di yo, y por ahí las que la hacen, la va a conducir Mati Camalet, por ahí la denomina de otro modo, pero básicamente es para ir poniéndonos en otro sentido. La vez pasada estuvimos con el sentido del oído, hoy vamos a trabajar con el sentido de la mirada, en ese bloque de media hora. Después hacemos un recreo, y después la profa Julia Goldman va a compartir una lectura de un trabajo que vamos a leer, no para la vez que viene, sino para dentro de 2 semanas, y yo voy a hacer lo propio con otro trabajo que también vamos a leer para 2 semanas. O sea que lo que están viendo ahora en pantalla es más o menos nuestra planificación optimista. En el primer bloque puse que, si se acuerdan, la vez pasada teníamos el título de la materia a la izquierda, igual que hoy, y a la derecha estaban los nombres del equipo docente en la clase pasada. Y hoy dice otra cosa, y me animo a preguntar si alguien quiere decir por qué les parece que pusimos grupo de aprendizaje a la derecha en vez de poner los nombres del equipo docente. Paso palabra. Tomo palabra. Quizás porque ahora vamos a participar todos, o porque nos toca a todos como grupo. Ya no es una presentación, ya no es la primera vez, y ahora aprendemos entre todos, o tanto ustedes como nosotros. Paso palabra. Tomo palabra. Sí, va en esa línea, y también va en la línea de que habíamos comentado la vez pasada con la gente que se quedó a la reunión de equipo de apoyo, sea que formen parte formalmente del equipo de apoyo o no, eso no tiene ninguna importancia, que estaba bueno tomar esta primera hora como para intercambiar de lo que viene todavía pensándose de la guía que acaban de entregar, por si hubiera dudas y cuestiones, que las podamos trabajar entre todos y todas. Así que un poco la idea es esa. Yo no tengo noción, y me encanta no tener noción, acerca de si el equipo de apoyo pensó algo en particular para este bloque de tiempo. En caso de que haya sido así, ya lo harán, así que me encanta sorprenderme. En caso de que no, desde el equipo docente de todas maneras tenemos algunas precisiones para hacer que igual nos gustaría compartir, y vamos a empezar por ahí. Lo que igual advierto con esto que acabo de decir es que
si alguien tuvo algo pensado, sea dentro del equipo de apoyo formalmente o porque lo pensó, que nomás pida palabra y se lance, porque también esa es la idea, ¿no es cierto? Sí, después del recreo hoy vamos a hacer lo que ustedes llaman más una presentación, que es presentar conceptos que siguen un poco la línea de la unidad 1, pero van mostrándoles otros aspectos y cuestiones para mirar. ¿Alguien quiere tomar palabra? ¿Alguien que no sea yo, por las dudas, antes de que... Sigo entonces. ¿Quién conoce a esta persona? Dejamos ahí, igual que la vez pasada que pusimos una fotografía de alguien que por ahí nadie reconoció, dejamos acá y después vamos a ver quién es. Esta cuestión de la planificación ya la pasamos, así que voy a seguir adelante. Sí voy a mostrar algunas imágenes que ustedes están ofreciéndonos. Si la persona que puso la imagen se reconoce y quiere comentar algo, por supuesto, sería lindo que lo haga, y si no lo quiere hacer, está perfecto también. Alguien de ustedes la vez pasada indicó que le gustaría tener acceso a todas las guías de todas las personas, y yo en su momento dije que eso lo manejen ustedes como quieran. Inclusive comenté que en otro seminario que enseñamos con el equipo pedagógico se había tomado la decisión de que una persona inauguró un espacio virtual y ahí todos y todas fueron poniendo su trabajo. Eso ya queda en ustedes manejarse de esa manera, pero también les comentamos que nosotras, como parte de la pedagogía y de la didáctica que vamos a usar en esta materia, les vamos a ir planteando invitaciones a trabajar con otras personas, y ya en la próxima guía que van a hacer los vamos a invitar justamente a trabajar con otros y otras. Quiero, sí, yo destacar algo de estas imágenes que veo. Una de las imágenes la puso una persona que reflexionó sobre la capacidad de ser ustedes mismos autores y autoras, que es algo que conversamos la vez pasada, que resulta muy importante para nosotros como equipo pedagógico sostener y acompañar. En la guía 0, tanto como en la 1, varios y varias de ustedes expresaron, diría que más o menos la mitad, expresaron cierta ansiedad porque creían que a lo mejor no iban a comprender textos complejos. Justamente para eso estamos haciendo esta parte, es decir, si hay algo que les quedó colgado, ahora sería el momento de ir trabajando sobre esas cuestiones que les quedaron, como dije recién, colgadas o sin explicitar del todo. Ahora nos vamos a ir metiendo en eso, pero destaco que para eso también está bueno que ustedes escriban, nos permitan ver lo que escriben y nosotros vamos a ir tomando eso. También de paso les digo algo que nosotros tomamos como posición, que es que nosotros les damos el recibido a las guías o les hacemos comentarios o preguntas muy breves por ahora, pero después de que entreguen la guía 4, o sea, al completar la unidad 1, vamos a hacer una devolución más detallada. Sin embargo, ya hay algunas personas con las que nos estuvimos comunicando por motivos distintos con cada uno y cada una, que nosotras veíamos que por lo que fuera necesitábamos o comprender algo más, o preguntarles algo, o solicitarles saber si iban a poder entregar las guías o no, bueno, una serie de cuestiones, así que eso sí lo estamos haciendo, y en algunos casos que vemos que quizás haya alguna cuestión que ya podemos comentarles para ir ajustando de su escritura, lo vamos a ir haciendo, pero sepan que una devolución más específica y más singular de cada uno y cada una va a ser dentro de, después de la clase 4, es como para que ustedes ya eso lo tengan en cuenta. La otra imagen que está, no la de la pluma, sino la de las dos cabezas, si la persona que la puso quiere decir algo y tiene ganas, paso palabra. Bueno, por ahí no está la persona, tranquilidad, pero era una persona que expresó algo de ansiedad con respecto a comprender la complejidad, pero también de darse la oportunidad de probar y hacer otra cosa. Me pareció interesante la imagen que eligió. Estas son otras imágenes alusivas a
la capacidad de pensar de otro modo, de abrir la cabeza y también de encontrar esas piecitas que vamos a ir encontrando para irlas acomodando de alguna manera posible. Estas otras dos imágenes las puse juntas, pero no son de la misma persona. La imagen de la izquierda es de alguien que viajó a territorio mapuche y explicó eso en su guía. Y la imagen de la derecha es de una persona que entregó su guía en un estilo collage. Y parte de lo que precisamente señaló es el concepto de Kimun, que es un concepto en mapuche con relación o cuyo significado amplio podría traducirse como conocimiento o saber. Entonces, por eso las pusimos juntas en este caso, por afinidad temática en ese sentido. Este es un autor, un poeta, que sé que la persona que eligió el poema de esta persona está acá y a lo mejor tenga ganas de decir quién es, si conoce la foto de su autor. Sí. ¿Querés tomar la palabra, Fernanda? ¿Querés hablar? Vos tenías la otra vez un problemita con el micrófono, no sé si lo pudiste solucionar. ¿Ahora se me escucha? Perfecto, avanti. Sí, me gusta mucho ese poema porque habla del viaje constante, del no hacer las cosas para hacerlas y volver corriendo, de disfrutar de la ida, de hacerlo y de la vuelta. Yo viajé mucho, los que leyeron el foro, soy cortita. Mucho tiempo fui azafata de vuelos internacionales, luego viví algunos años en Madrid, después viví en Francia, donde nació mi hijo. Y bueno, el haber sido tripulante me permitió el acceso a hacer viajes, por ejemplo, por Oriente Medio. Soy una apasionada del desierto y del norte, de la costa norte africana. Y eso de disfrutar, y también porque soy yo quien está muy próxima a vos en generación, Ana, creo que una de las cosas, a ver, no estoy de vuelta de nada, primero y principal. Para mí no existe el viaje de vuelta, siempre es un viaje de ida, todo. Nunca volvemos a vivir las mismas cosas, aunque volvamos a los mismos lugares, porque nosotros somos diferentes. Pero si hay algo que da esta etapa de la vida, es que disfruto de todo. ¿Sale bien? Disfruto. ¿No sale bien? Empiezo de vuelta. Va a haber finales que me van a salir mal, va a haber trabajos que me devolvieron, incluso Julia Elena una vez me hizo una devolución magnífica y aprendí un montón. Todo me viene bien. Yo cocino con lo que tengo y sigo adelante. Y el poema habla un poco de eso, ¿no? En un momento ustedes preguntan sobre qué creo que voy a encontrar difícil. Y no me quisiera anticipar. Vamos a ver, si yo no pienso que va a ser difícil, probablemente aún lo difícil sea más fácil de abordar. Y si no, pregunto. Ya hablé mucho, basta. Paso palabra. Tomo palabra y voy a hilar con eso que dijiste, algo que ya dije, pero que quiero poner un poquito de énfasis en este momento, que es eso del animarse a preguntar y que podamos tener la confianza y la tranquilidad para ir armando entre todos y todas. Lo que sí es importante es que ustedes, porque había varios y varias de ustedes que decían no voy a tener tiempo, y sí nosotros tratamos de explicitar en el programa lo mejor posible que es una materia que dedica el tiempo de estar juntos, el modo que lo estamos tratando de trabajar lo mejor posible, y un tiempo de ustedes, de estar con ustedes mismos y ustedes mismas pensando y en lo posible escribiendo o haciendo collage o lo que fuera que les permita ir procesando lo que van escuchando, viendo, tocando, oliendo. Así que de eso se trata. Acá sí destacamos 3 frases que encontramos. Había muchísimo material para compartir y sigo estando de acuerdo con la compañera que había dicho la otra vez que estaría bueno que todos tuvieran tiempo para leer lo de todos. Lo que creemos es que eso
implicaría una exigencia enorme, que no nos parece bueno poner como exigencia. Es decir, en la medida en que se dé y ustedes se lean entre ustedes, buenísimo, y en la medida en que cada una tenga por ahí el tiempo más corto y no pueda, no podrá, pero sepa que hay mucho accesible en sus compañeros y compañeras y en el equipo docente también. Alguien dijo, la inasistencia a las clases de epistemología produce la falta de experiencias conmovedoras, como la actividad propuesta en la clase introductoria, basada en la escucha de 2 canciones. Esta persona hizo esa frase porque se acuerdan que en la guía había armar frases con palabras o que no conozcas o que te interesen a vos. Esta es una frase y eso nos interesó señalarlo por lo que decíamos al principio. Estamos trabajando en grupo y claro, lo que ocurre acá es un poco inesperado también porque no sabemos del todo tal cual cómo se va a presentar la dinámica y eso está bueno. Otra persona dijo, el poema de Césaire, por el impacto que genera en el lector, me recuerda a un poema de Pablo Neruda, llamado Explico algunas cosas. Las y los invito a leer el poema si tienen tiempo y después si lo encuentran y lo leen y quieren comentar algo, acerquen sus comentarios porque estaría bueno. La mejor opción para desayunar tostadas es sin duda con el binomio manteca y sal, muy superior al manteca y azúcar. Ese me encantó. Así que bueno, otro gusto. Comentarios sobre el glosario que vamos a ir haciendo más o menos rápidamente para tener un tiempito para ver las otras cosas, es que la verdad que funcionó excelente, vimos que ustedes pudieron subir muchísimas palabras, hubo algunas que se repitieron mucho, como la palabra artesanato, la palabra autoetnografía, cafre, y acá yo señalé 2 definiciones diferentes, por eso que habíamos hablado de que cada uno y cada una podía ir adicionando las definiciones. En el caso de esta definición no me voy a detener ahora, pero lo señalo para que ustedes lo busquen, porque hay algo entre esas 2 definiciones que estaría bueno entre todos conversar quizás la clase que viene. Lo señalo como algo para que si tienen curiosidad, le metan curiosidad y se fijen cuál es la diferencia entre una y otra definición que subió cada compañero o compañera diferente. Postestructuralismo, posmodernidad, silogismo, sublimación, y quiero sí hacer una distinción acá con sublimación. Muy poquitos de ustedes, o poquitas de ustedes, tuvieron la quizás curiosidad de intentar comprender que en el contexto del programa sublimación se refería a un término del psicoanálisis. Muchos y muchas de ustedes buscaron el término, pero lo refirieron a otros procesos y procedimientos que igual no está mal porque también ampliamos lo que sabemos de las palabras. Simplemente yo alerto esto porque precisamente esa era parte del ejercicio que le pedíamos en el programa, es señalen las palabras que no conocen, búsquenlas, pero después vuelvan a leer para ver si tiene sentido, porque con algunas de las definiciones que ustedes pusieron de sublimación, yo vuelvo a leer el programa y no tiene sentido, es decir, tendría que extender mucho mi pensamiento para usar la definición de sublimación que se usa, por ejemplo, en química o en trabajos textiles de teñido, para entender lo que dice el programa. En cambio, si uso la definición de sublimación más referida al contexto psicoanalítico, sí comprendo lo que dice el programa. Señalo esto como un ejemplo de muchos otros que puede haber en el programa o en los textos que leamos, porque vamos a hacer bastante énfasis a lo largo de esta cursada de animarnos a, por usar una expresión si se quiere coloquial, meterle el diente, hincarle el diente a las palabras, porque a veces nosotros y nosotras notamos, no solo en el contexto de la universidad, en muchos contextos, que se puede pretender que se conoce el vocabulario, pero ahí no se lo conoce del todo, y ahí se arma una posible confusión. Y la verdad que un sistema fácil, como es usar el diccionario y comparar mi definición con la de un compañero o compañera, realmente abre mucho el espectro de la comprensión. Así que con respecto al glosario, nuestra consigna general de la materia sería síganlo usando. En esta guía nosotros le pedimos por favor que lo hicieran, o sea que por eso hay muchas definiciones, que está buenísimo, pero ojalá que no nos quedemos acá y que el glosario siga creciendo. Voy a pasar un poquito al repaso de autores y contenidos, pero antes de pasar quiero saber si alguien quiere decir algo con respecto al glosario en particular. Paso palabra. Yo no pude subir porque estaban repetidas las palabras. O sea, las palabras para el glosario
glosario y ponía la definición y no me dejaba. No sabía que eso ocurría. Está bueno lo que decís, porque inclusive vi varias definiciones que eran la misma y de la misma fuente, así que la verdad que no sospeché que eso podía pasar, pero puede ser que pase, no te preocupes, tranquila. Lo que podría... Lo que... Avanti, dale. Perdón, pensé que habías terminado hablando. No, Ana, hablaste. Bueno, lo que sí vi varias personas... Juli, escúchame, piedra, papel o tijera, rápido. No, que hable Juli. Sí. Bueno, tomo palabra. Lo que quería decir es que en el glosario, como no te dejaba, muchos lo que hicimos fue poner, no sé, por ejemplo, sublimación 1, sublimación 2 y así para que cada uno pueda poner la definición. Y ahí sí te lo tomaba, porque a mí me pasó y después me di cuenta de los números para que cada uno pueda poner su aporte. Engañando el sistema. Paso palabra. Mati, ¿querés comentar sobre eso breve? Eso, listo. Pasamos entonces. Cristian está diciendo ahí algo sobre que a él lo ayudó con respecto al tema del silogismo, que es una palabra, creo que 83% de ustedes puso la palabra silogismo, o sea, fue una palabra que se repitió muchísimo. Y creo que eso también ocurre porque me parece que muchos y muchas de ustedes tienen en algún lugar de su cabeza que la estructura para generar conocimiento, sobre todo en el contexto científico, es en base a la estructura del silogismo. Y nosotros, como dijeron algunos y algunas de ustedes, inclusive hubo creo que 2 de ustedes que hicieron una frase con un silogismo, justamente ponían eso un poquito en cuestión, decían, bueno, a lo mejor no es la única manera. Justamente es una de las cuestiones que vamos a explorar en esta materia. Sí, cuando nos referimos a silogismo, nos referimos a esa forma del pensamiento que en realidad ocurre en el contexto de la Grecia antigua, donde se empieza a estructurar y a sistematizar. Sí, ahora contestó el comentario de Fernanda. Estructurar y sistematizar un tipo de forma de razonamiento que se genera a través de estructuras. Ahora, varios de ustedes pusieron ejemplos de silogismos y usaron un tipo de silogismo y para alegría o desgracia nuestra, ahora te dejo hablar Mati, en realidad la estructura de los silogismos es muy compleja y hay una innumerable cantidad de tipos de silogismos, que esta materia no va a tratar, justo lo hilo con el comentario de Fernanda, probablemente muchos y muchas de ustedes lo hayan visto en lógica, pero en caso de que sí les interese avisen, porque tenemos material para recomendarles que lean, pero simplemente no es algo en lo que vamos a profundizar aquí. Sí nos interesa que ustedes empiecen a comprender que ese fue un modo preferido de una cierta forma de generar conocimiento, pero no es el único. Te dejo, paso palabra, Mati, creo que querías saber. Sí, respondiendo en realidad al comentario, a la pregunta ahí de Fernanda, en realidad. No sé, Ana, vos qué ibas a decir respecto a eso. No, en la secundaria ya no sea lógica, por lo menos en el bachiller común o los distintos bachilleratos que se hacen, quizá en alguna especialización, en alguna orientación un poco más definida, alguna tecnicatura, se suele dar lógica, pero por ejemplo en electrónica, ya más lógica aplicada. No es lógica como tal, que tiene que ver con los silogismos justamente, no esa lógica. Cuando yo estudié en la facultad, en la prehistoria, parte de una de las materias que teníamos eran todos los tipos de silogismos y además las formas estaban escritas en latín. Entonces, bueno, yo había ido a un bachillerato público donde había tenido latín y después en la universidad por la carrera que elegí también tuve, pero para que se den una idea del tipo de currículum que teníamos en ese momento, donde eso ni siquiera era cuestionado, es decir, sí, modos ponens, ponendo ponens, sí, exactamente. Bien. De nuevo, no para que les genere ansiedad, sino al revés, si tienen ganas de entender mejor eso, simplemente lo avisan y buscamos la forma en que alguno o alguna de ustedes pueda profundizar si les interesa. Vamos a ir a esta fotografía que la vez pasada yo había puesto y nadie reconoció, creo, recordar. Sí es el poeta que ustedes leyeron en la guía 1 y es un poeta definido por él mismo como un poeta de la negritud, un poeta africano,
cuya lengua de expresión es el francés, porque la isla donde nació Aimé Césaire es colonia francesa, con lo que tiene el término colonia de pesado y complicado. Y justamente parte de su trayectoria está puesta en poner en visibilidad y en igualdad de condiciones otros tipos de conocimientos y otras formas de expresión que no son necesariamente estas formas coloniales. Entonces, nuestra intención al ponerles dos textos que son radicalmente diferentes, como una definición de un diccionario de filosofía y un poema, era, por un lado, como ya veníamos diciendo, alertarnos a todos y a todas que existen diversidad de géneros y de textos que, sin embargo, nos permiten una entrada al conocimiento, y en este caso el tema que traen los dos textos claramente, según nosotros, es el tema de la vinculación entre generación de conocimiento y relaciones de poder. Mati, ¿tenés la mano levantada porque te quedó de antes o porque querés tomar la palabra? Avanti, si querés tomar la palabra, paso palabra. Me quedo de antes, Ana, discúlpame. Pregunto acá de nuevo si ustedes como estudiantes tenían preguntas, cuestiones que quieran aclarar de la guía 1 antes de que, porque nosotros preparamos algunas cositas para compartir, pero siempre nos parece bueno parar un poquito y preguntar. Hay cuestiones que todavía no se entendieron, hay cuestiones que las vuelven a pensar y dicen, la verdad que ni idea tenía que la guía 1 tenía estos dos textos para que pensáramos sobre las relaciones entre saber, conocer, poder, bueno, o alguna otra cuestión que surja. Ahora después vamos a ver otros detalles, pero paro un poquito acá y paso palabra como para que cualquiera la tome y diga lo que quiera o pregunte lo que quiera. Tomo palabra. A mí quizás lo que me pasó es que se me complicó en la pregunta de la relación entre saber y poder, y con eso estuve un tiempo. Después pedí y consulté con distintos compañeros a ver sus respuestas y demás, y no terminé de entender del todo la respuesta, pero igualmente respondí lo que creía en el momento que era dentro de todo correcto. Paso palabra. Buenísimo, entonces vamos a trabajar con tu ejemplo, si estás dispuesta a que hagamos como un en vivo, como para irlo viendo, ¿sí? Bien. No tengo problema. Perfecto. Lo que entiendo que me estás diciendo es que el primer problema que se te presentó es que en realidad, si te entendí bien, estás hablando primero de la consigna del texto corto de Ferrater Mora. Eso quiero saber primero para entender si estoy yendo en la dirección correcta o estás hablando de la guía en general. Ahí lo verifico, estoy abriendo la guía para ver dónde era el concepto. Sí, era del texto de Ferrater Mora, perdón. Exacto. Bien, dale, Joana, ¿querías hablar? No, que a mí me pasó igual. Ahí es cuando me trabé y como que lo releía y lo volví a pensar. Creo que fue uno de los puntos que más me trabé. Perfecto, entonces hagamos un ejercicio que sea, si alguien tiene la guía ahí abierta, que lea la primera parte de la consigna. Elena Eve Castilla quiere hablar, así que si ella quiere o leer la consigna o decir algo, avanti, Elena. Yo lo leí y lo vi desde la realidad de él, lo analicé desde la realidad que él tenía, pero sí estuve como varias veces leyéndolo para ver si era correcto como yo lo había analizado. Perdón, ¿te referís a cuál texto? ¿Al poema o al otro? Al poema, perdón, al poema. Vamos a empezar por el otro primero. Vamos a empezar por la definición, simplemente porque las compañeras trajeron ese primero y para no armar ensalada. Entonces, vamos de nuevo para atrás un poquito, para la definición de Ferrater Mora, y si alguien tiene abierto la consigna y la quiere leer, avanti. Si querés la leo, profe. Dice, aplicando tus definiciones, busca en el texto indicios y o evidencias que te permitan afirmar
o refutar el siguiente enunciado. En esta Espera un segundo, quiero parar ahí. Al leer esa frase, ustedes ya deben haber advertido que antes tenían que hacer otra cosa, que era definir con sus propias palabras, o buscar indicio y evidencia. Ahí no presentaron ninguna dificultad, no encontré, creo, ninguna guía donde yo diga, no, están reconfundidos. Puede ser que haya algo que ajustar de la redacción o lo que fuera, pero parecieron comprender que indicio podía referirse a lo que alguien llamó una pista o algo que te da una idea de, y evidencia se refería a una presentación de un hecho o un enunciado que ratificara, que reafirmara y que permitiera sostener algo que se había dicho o que había ocurrido. Es decir, la diferencia entre esas dos sería que el indicio sería algo que todavía no estamos tan seguros o seguras, y la evidencia sería, según este tipo de pensamiento, un material que nos permite comprobar que algo en efecto es así. Entonces lo que decíamos es, fíjate si en el texto de la definición vos encontrás indicios o evidencia de que esta definición habla de una relación de poder saber. Fíjate si en esta definición hay algo que vos puedas decir, sí, esta definición me está trayendo esta complejidad del asunto entre relaciones de poder y generación de conocimiento. Esa era la pregunta. Varios de ustedes lo que sí hicieron es responder sí hay evidencia y no dijeron nada más. Yo digo, bueno, está bien, sí, es cierto, hay evidencia desde nuestro punto de vista, pero si vos no me vas mostrando cómo encontraste esa evidencia, para mí, como persona que está hablando con vos, sería un poquito difícil. Del otro lado, muchos y muchas de ustedes lo que sí hicieron fue ir destacando las frases donde creían que encontraban indicios o encontraban evidencia. Vamos a mostrar, a ver, esperen un poquito. ¿Ven esta diapositiva? La voy a leer. El texto nos da información sobre algunas relaciones entre saber-poder a lo largo de la historia a partir del segundo párrafo. O sea, esta persona dijo, el primer párrafo tal vez no, el segundo seguro que sí. Ahora vamos a mirar cuál es el segundo párrafo. Cuando explica que antiguamente se utilizaban como dos conceptos distintos debido a que la gnoseología se refiere a la ciencia que estudia cualquier tipo de conocimiento y la epistemología estudia las teorías del conocimiento científico. Este es un ejemplo de las relaciones entre saber-poder a lo largo de la historia, ya que al tener incorporadas estas definiciones tenían el poder de expresarse mejor. Aquí habría algunas cosas que trabajar desde el punto de vista de la redacción y de la claridad, pero lo que nos resultó interesante de esta definición, y ahora pongo en pantalla lo que ustedes tenían que trabajar, es que esta persona lo que nos dice es, en la primera frase quizás no, pero a partir de la segunda, digamos, segundo párrafo, sí empiezo a encontrar material que me permite decir que sí, en esta definición nos estamos encontrando con un relato sobre las luchas que hubo para definir qué es la generación de conocimiento y qué es la teoría del conocimiento. Eso es lo que básicamente está diciendo esta definición. Esta definición está diciendo, a lo largo de la historia se comprendió el conocimiento y las teorías sobre el conocimiento de distintas maneras, tanto que se usaron términos distintos, y a partir de esos distintos términos yo puedo ir mirando qué estaba en disputa. Por ejemplo, algunos de ustedes claramente marcaron, estaba en disputa un poder, si se quiere, unívoco y muy fuerte del aparato institucional eclesiástico, es decir, de la Iglesia. Eso estaba en disputa con otros modos de generar conocimiento que, por ejemplo, querían tener la posibilidad de observar cadáveres humanos para avanzar en la anatomía, aspecto que la Iglesia prohibía. Este tipo de cuestiones son las que estaban en danza, por un lado, con respecto a la práctica efectiva de la ciencia y con respecto a las teorías sobre la ciencia. Entonces, lo que es muy difícil de esta definición, y nosotros la usamos un poquito a propósito al principio, porque hay
personas que suelen creer que cuando ven un texto corto de una definición es muy fácil entenderlo. Y nuestra alerta es casi al revés. Cuando los textos son cortos y son definiciones, se suele suponer que ustedes van a tener un montón de herramientas para interpretar este texto, y a lo mejor no las tienen. Entonces está bueno tener esa alerta. Lo que esto quiere decir es que quizás hoy todavía ustedes estén sin terminar de comprender, y si nosotros vimos algún problema muy, muy grave en sus respuestas, les vamos a avisar como para que puedan rehacer la guía, porque ya hablamos que para nosotros la guía está aprobada o no. Si nosotros vemos que van bien, seguimos adelante, y como ya dije antes, después de la guía 4 le vamos a dar un feedback más específico, más singular. Pero si nos encontramos con algún problema, y en algunas guías nos encontramos con algunos problemas, vamos a hacer como un llamadito de atención ahora. Pero lo que sí quiero decir es esto. Es probable que esta definición la terminen de comprender más o menos cuando lleguemos a la unidad 3, y no hay que desesperarse. Nada más que está bueno saber que habitualmente en definiciones cortas y muy empaquetadas, quien escribe supone que la persona que lee tiene un enorme conocimiento. Yo tengo hoy, no los tengo acá, pero los voy a traer para la vez que viene, el diccionario, tengo los libros de Ferrater Mora, y son 3 o 4 tomos gordos así cada uno, porque cada una de las definiciones son una especie de tratado sobre el tema en cuestión, y varios de ustedes notaron, y creo que fue, bueno, no voy a decir quién porque no estoy segura, pero hubo un par de ustedes que notaron que estas definiciones sufrieron transformaciones por parte del mismo autor a lo largo del tiempo. Es decir, que ni siquiera el mismo autor tiene la misma definición siempre, va cambiando porque se van incorporando nuevos conocimientos. Voy a tratar de hacer, sí, una síntesis muy puntual de esto. Para responder a esta consigna necesitaban, primero, una definición de indicio y evidencia, y diferenciar esos aspectos. Segundo, identificar en el texto qué consideran ustedes un indicio y qué consideran una evidencia, si es que eso les permite leer el texto. En caso de que ustedes considerasen que había varias frases que fueran indicio o evidencia, señalarlos, y después tomar una posición, decir, sí, este texto me permite decir que se está hablando sobre las relaciones de saber-poder a lo largo de la historia, porque, por ejemplo, explica que los términos cambiaron, esos términos refieren a distintas comunidades de pensamiento, esas comunidades de pensamiento estaban en disputa. Ahora, todo esto que digo, como ustedes mismos y mismas dicen, probablemente les haya llevado varias lecturas, y a lo mejor todavía hoy le quede alguna pregunta más. Está bueno si les quedan preguntas porque las podemos retomar siempre. Para aquellas personas que crean que les encantaría volver a hacer la respuesta, así porque tienen ganas, y mandárnosla, avísennos por el aula y lo vemos de nuevo. Como dije antes, igual vamos a identificar algunas personas a las que nosotros vamos a hacerles algunas preguntas en particular. Quiero sí tomar algo muy breve del otro texto, que era lo que estaba trayendo Elena antes, porque si bien este texto, que es de los cuadernos de retorno al país natal de Aimé Césaire, les produjo menos dificultad por lo que vimos en las respuestas, también es cierto que varios y varias de ustedes tuvieron, expresaron duda de si estaban entendiendo el contenido. Paso palabra a, creo que es Karina Mazzola que pidió la palabra. A mí lo que me pasó con los dos textos es como que los géneros me encasillaron, como que en la definición conceptual de diccionario, como que tenía que dar una definición precisa verificando dónde estaba el indicio, más en un sentido intelectual. En cambio, en el poema, como que podía soltar más un sentir, ¿no? Como que podía conectar más con un sentimiento y como producir un conocimiento desde otro lugar. Pero sentí como muy fuerte en la definición el encasillamiento intelectual, ¿no? Y ahí por ahí hasta limitante de la posibilidad de pensar. Eso me pasó como experiencia para poder producir conocimiento con el contraste de los dos géneros. Está bueno lo que decís, y sí lo notamos nosotras. Notamos que hubo como más libertad, si se quiere, si se me permite el término, de expresión
al resonar con el género poesía, Alta Clase dice, no me interesa rehacer esto particularmente, pero sí continuar construyendo epistemologías junto a todos ustedes. Ahora justo voy a poner un ejemplo, igual tenemos que ver cómo nos manejamos con el tiempo, pero esperen un segundo. Voy para atrás a lo que estaba diciendo Karina. Quiero retomar eso. Sí, es interesante para nosotras que parece ser, como vos decís, tenemos indicios para decir, y si hiciéramos una entrevista probablemente encontraríamos evidencia en la palabra de ustedes acerca de esto que vos estás diciendo, que es que al encontrarse con un texto que ustedes identificaban con un género definición de diccionario filosófico, su modo de construcción del argumento parece haberles producido como una necesidad de contestar en ese mismo género, que también estaba un poco en la consigna, es cierto. En la consigna nosotros decíamos, primero fíjense en esto, después fíjense en esto y después fíjense en esto. Es verdad. De todas maneras hubo algunos pocos de ustedes que rompieron esa cuestión y contestaron de otro modo. A la vez, cuando contestaron en la poesía, si bien la expresión parece ser, de nuevo, expresiva, su redacción, casi todos y casi todas ustedes produjeron un pensamiento que yo diría es de alto contenido filosófico y podríamos ligarlo muy fácilmente con un tipo de pensamiento muy enriquecido por conocimientos o que tenían o que no tenían y fueron a buscar. Es como si ese género poema les hubiera permitido una cierta libertad de búsqueda que el otro género parece que no les permitió. Así que creo que este es un buen aprendizaje para todos y todas, por lo menos en dos sentidos. El primero es que si ya sabemos que cierto género nos puede producir una cierta parálisis, podemos buscarle la vuelta por otro lado. Y el segundo es que vamos a tratar, siempre que podemos desde la cátedra, de mostrar justamente distintos textos, sean escritos, orales, visuales, audiovisuales, precisamente para ir tratando de desbloquear esas posibles parálisis. A ver, Lucas está haciendo la guía en la fila del hisopado, qué tremendo. Bueno, qué responsabilidad. Esperemos, ¿ya sabes el resultado, Lucas, del hisopado? No detectable, bien. Bueno, yo tengo dos papás. Tengo un papá biológico y un papá que me crió. Mi papá biológico solía pararse en las filas que hacía de distinto tipo y, como decía él, arengar a las masas, que en su caso consistía en decir cosas que a él se le ocurría para ver qué pensaba la gente. Mi papá es una personalidad bastante particular, en el buen sentido lo digo. Entonces, me resulta interesante esta imagen que trae Lucas de estar parado en la fila del COVID, porque hubiera estado bueno podernos animar a hacer una lectura en voz alta en una fila como esa para ver qué opinaba el público presente sobre una poesía como esa, que claramente, como dijeron la mayoría de ustedes, denuncia el racismo, y en esa poesía vemos esas dos situaciones, una la de aquel que siempre ha sido perseguido por el racismo, y la denuncia de esa persona sobre aquellos que van como a cazar, a agredir, a violentar a aquellos que ven como otros. En una esencia muy cortita, ese es un poquito el contenido de ese poema. Tengo que pasar palabra a la profa Julia para que vaya hilando los comentarios de la escritura, pero probablemente retomemos esto que empezamos a plantear acá en la parte del ver, que después va a coordinar Mati, y en el segundo bloque, después cuando volvamos del recreo. Así que paso palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Si hay alguno que se sumó más tarde y no estaba en el saludo. En principio, quería avisarles que todos ya cuentan con la devolución de la guía 0, esta guía en donde ustedes tenían que ver acerca de algunos permisos que nos tenían que brindar, y principalmente el hecho de poder expresarse
muchos se expresaron también con poemas. La verdad que yo admiro el arte de otros que también pusieron imágenes y dibujos, y también les agradezco. Una alegría poder leerlos, y más allá de que encontré el punto en común en relación a la incertidumbre por la que todos y todas atravesamos en el 2020, y creo que esta sensación de un poco de incertidumbre estos días tan difíciles vienen a acompañarnos nuevamente, pero también, bueno, tratar de llevarles la esperanza de poder continuar y de que todos y todas estemos sanos y sanas, más allá de algún que otro hisopado. Yo me hice el test también hace unas semanas y es bastante tranquilizador ver el negativo o el no detectable, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir, y la idea es que podamos entre todos y todas aprender, eh, poder reflexionar acerca de los contenidos de la cátedra y que estemos acá. Así que vuelvo a reforzar el hecho de estar en comunicación. Yo me hice un muy breve punteo. Principalmente quería tener la oportunidad de decirles que en cuanto a cuestiones de escritura, yo en algunos casos le fui poniendo esta atención que tenemos que empezar a tener en función de la tildación, del uso correcto de la puntuación, del decir para poder transmitir, porque ustedes van a transmitir en cada una de las guías, y no solamente en esta materia, sino en otras, conocimiento. Y no tenemos que dar por sentado que el otro sabe de lo que le estamos hablando. Ese otro los está leyendo y tiene que tener la comprensión de lo que ustedes quieran transmitir. Como dijimos, es muy difícil escribir, es muy difícil transmitir, pero siempre está bueno poder releernos y poder ir corrigiendo algunas cuestiones que tenemos que ir mejorando. En general hay bastante homogeneidad en cuanto, con esto quiero decir que no hay dificultades extremadamente graves, y eso, imagínense, a mí, hoy le decía a Anita, me pone súper contenta porque quizás con algunos voy a tener que trabajar un poco más individualmente, pero van a poder trabajar muy bien solos y solas, pero vamos a ir ahí tratando de mejorar. Que hay un modo de ir evaluando y de poder ir viendo el tema de la escritura, siempre tratando de ampliar conocimiento, ahora cuando empecemos ya quizás a usar un poco más las cuestiones de las citas, vamos quizás a ir profundizando un poquito más en esto, ¿no? Hasta ahora es como que fue una guía cero con una expresión más libre y más hacia lo que ustedes querían apuntar y querían decir y querían manifestar. Las pautas en general de entrega, ¿no? Tenemos que empezar a mirar estas cuestiones que parecen muy simples, pero que a la larga son muy importantes. Si nosotros estamos pidiendo que sea la guía nombrada con apellido y nombre, guía 0, o apellido y nombre, guía 1, cuando venga la guía 2, bueno, tratemos de respetar estas cuestiones que parecen como un poco alejadas, pero que son importantes principalmente en el modo de organización. Entonces, tratemos de ir respetando estas cuestiones que son sencillas. No ponemos guía nada más, ponemos lo que se nos está pidiendo en la consigna, porque eso también da como una cierta pauta de comprensión. Cuando en la guía les ponemos, bueno, lee todo hasta acá y a partir de esto comenzá a responder, y que ya no era quizás necesario poner todo lo anterior porque también estaba explícito, bueno, empecemos a como poner un poquito de atención en estas cuestiones que a veces son como muy sencillas, pero que a la larga suman, pero que también a veces restan, ¿no? Y esto tiene que ver también con esta práctica de ser un estudiante universitario. Entonces, ahí como
prestar un poquito más de atención y poner un poquito el ojo más atento. Las devoluciones en esta guía 0 fueron bastante o genéricas, en algunos casos uno hace un poquito más hincapié porque quizás le llama algo más la atención de lo que ustedes manifiestan, que ante cualquier situación también se comuniquen. Esto de la comunicación, tenemos una fecha, teníamos una extensión, yo les mandé el recordatorio de lo que habíamos acordado en la clase anterior. Si bien siempre tenemos una fecha de corte, dijimos, hay como ese changüí para poder llegar, porque entendemos también, y porque ustedes lo manifestaron, que el fin de semana muchos se sientan y comienzan a completar y comienzan a hacer una lectura como más profunda y una escritura más elaborada, y es necesario esos tiempos. Les agradezco a todos y a todos los que me escribieron y fueron avisando. Eso es bueno, eso es estar comunicados. Y bueno, pero hay un plazo, entonces tratemos de respetar esos plazos. El que no llegó hoy, bueno, está para la guía 1, está bien que avisen, porque no da igual subir después todo junto en el espacio de la guía 2. Hay un espacio para cada una de las tareas y ese espacio se tiene que respetar, porque vieron ustedes cuando ahora entren a calificaciones van a ver guía 0 aprobado. La guía 1 va a pasar lo mismo, se les va a hacer una devolución. No, como dijo Anita y ya explicó, una devolución como tan exhaustiva. ¿Por qué? Porque finalizada la unidad 1 y la guía 4, nosotros hacemos como una devolución más general y más profunda para cada uno de los casos. Así que bueno, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que ante cualquier situación hay que avisar, van surgiendo también, tenemos en el grupo algunas compañeras con COVID, así que bueno, también tenemos situaciones, ustedes saben que o el que transitó ya la enfermedad, o el que tuvo algún familiar, o el que escucha, conoce o se informa, que hay días muy variados de la enfermedad, entonces también está bien estar comunicados y que nosotros sepamos cuál es la situación de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, para también tener esta solidaridad con el compañero o la compañera que está atravesando un momento difícil de salud. A veces no solamente sucede lo del COVID, sino hay otras cuestiones personales que también nos atraviesan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la verdad que la lectura de esta guía 0 fue una lectura muy, muy amena, una lectura que en algunos casos uno quiere seguir conociendo un poquito más y eso está bueno. También ese era el sentido de la escritura. Otra de las cuestiones importantes es que había varios puntos en donde ustedes tenían que autorizar o no autorizar, o participar o no participar por ejemplo, del grupo de apoyo. Bueno, hay que contestar todo, o sea, no cosas por la mitad, porque a veces yo en algunos casos les hice la devolución de, bueno, que respondan cada uno de esos ítems que tenían que ir definiendo, porque si no uno se queda como, y va a participar, no va a participar, y esto después lo tenemos que charlar con el grupo de apoyo. Respecto a la guía 1, ahí estuvimos hablando un poquito en el chat con Cami, que manifestaba que no había recibido su devolución. Todavía ninguno recibió la devolución de la guía número 1. ¿Por qué? Porque nosotros, como charlamos también con Dani entre el viernes y el sábado, nosotros hacemos una lectura, vamos tomando esas primeras presentaciones para hoy poder trabajar y para hoy poder profundizar alguno de los contenidos. Posteriormente, a la fecha de cierre, que era hasta hoy 17:30, nosotros empezamos como una lectura más profunda para ir haciendo algún tipo de devolución, o en algunos casos nos vamos a estar comunicando para que comiencen a revisar alguno de los puntos como que notamos que requieren una mayor profundización, quizás con la clase de hoy también lo podemos lograr,
Pero bueno, nos vamos a ir comunicando y ustedes van a ir recibiendo una devolución a través del campus virtual. El uso del campus virtual, pueden, por supuesto, contactarse a través de la mensajería o escriben a los correos o de Anita o el mío, que siempre vamos a estar ahí para, quizás tardamos un poquito o no podemos contestar al momento, pero bueno, creo que hasta ahora todos recibieron su respuesta, o Anita me los va derivando, o yo se los voy derivando a Anita en función de las necesidades que vayan sucediendo. Bueno, en principio es esto por ahora, y bueno, seguimos comunicados y ahora vamos a ir ya como a profundizar un poquito más en cuanto a los contenidos y en cuanto a todo lo que venimos haciendo a partir de la guía 1. Tenemos por delante, ya van a ver, una guía 2 muy linda. Esperemos que a ustedes también les guste y vamos a esperar los comentarios el lunes que viene. Bueno, nada más que esto. Creo que ahora vamos a pasar, Anita, con Mati y con Sofi, ¿puede ser? Estás muda, Anita. Ahí voy de nuevo. Decía, mientras pasamos palabra, pelota y todo, que ahora viene otro bloque, algo que me estoy dando cuenta es que, por un lado, por cuestiones generacionales y a lo mejor de lugar de nacimiento, no todos manejamos el mismo léxico, porque recién se aclaraba que era el changüí, que es cierto que es algo muy rioplatense y de una cierta generación, por lo menos la mía, y por ahí otras generaciones no la tienen tan clara, así que siempre, obvio, pregunten. Mientras vamos haciendo este cambio, yo voy a mostrar mi pantalla porque quería mostrarles simplemente que una persona de este grupo, digamos, se animó, si se quiere, a romper esa cuestión de la estructura de los géneros que comentaba antes Karina Mazzola, y produjo algo que es interesante para mí mostrar. Y yo muestro mi pantalla, Mati, cuando vos me digas, la dejo de mostrar y siguen ustedes. Dale, Mati. Perfecto, Ana. No nos olvidemos antes de pasar el momento, me parece que al siguiente momento estaría bueno. Ah, no, Vale. ¿sabes qué? Cortá ahora si querés la grabación y después empezamos de nuevo para que no quede tan choclo. Gracias por Bueno, hacerme dale. acordar. Ahí voy. Estamos por terminar la primera grabación. ¡Tan, tan!